Can Yaman ha soltado una bomba. Y no es que vaya a protagonizar otra serie turca que nos va a tener pegados a la pantalla. Lo que ha dicho sobre Demet Özdemir es, prepárense porque esto tiene tela marinera. Y es que el bombón turco nuestro Can Yaman ha zanjado el tema de Demet Özdemir de una forma que a mí me ha dejado pensando. Dijo así sin anestesia, que él nunca será rival de Demet Özdemir. Suena bonito, ¿verdad? ¿Un gesto de compañerismo? Pues agárrense porque la razón que lo atormenta es lo que realmente me flipa. Para ser honestos, muchos pensábamos que después de Erkencikus, esa química que tenían en pantalla era cosa seria. Y fuera de pantalla, bueno, los rumores volaron más que las gaviotas en el Bósforo. Se les veía juntos, se les relacionaba y la gente, pues claro, ya se imaginaba una historia de amor. ¿Y ahora, que él dice que no son rivales? ¿Qué significa eso exactamente? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, que está súper enfocado en su carrera, sobre todo ahora que ha estado intentando dar el salto a Italia y a proyectos internacionales, quiere dejar claro que su foco no está en competir con Demet. Él la ve como una colega a la que respeta, eso seguro. Y quizás la razón que lo atormenta es precisamente el hecho de que la gente los siga viendo como rivales. Piensen en esto, si ellos fueron pareja o tuvieron algo, es normal que la gente tenga esa curiosidad, ¿verdad? Y que los medios y nosotros mismos como fans estemos siempre buscando esa conexión. Pero si él ahora públicamente dice nunca seré rival, está mandando un mensaje súper directo. Está diciendo, no hay piques, no hay competencia por papeles, no hay nada de eso. ¿Pero por qué atormenta? Esa es la palabra clave. A mí me da la impresión de que lo que le preocupa de verdad es que se interprete mal. Quizás teme que si dice algo más, o si no dice nada, se genere más salseo, más especulación. Y él, con su agenda llena de proyectos, con la presión de triunfar fuera de Turquía, no quiere líos innecesarios. Muchos dicen que simplemente está intentando limpiar su imagen o marcar distancia. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que Can Yaman, a pesar de ser un torbellino y tener esa imagen de conquistador, quizás sí que le da importancia a la relación que tuvo con Demet. Y el hecho de que se les siga comparando o viendo como enemigos le molesta. No le gusta la idea de que algo tan personal como una relación se convierta en un campo de batalla profesional. Imaginen la presión. Por un lado, tienes que seguir trabajando, promocionar tus proyectos, mantener tu carrera a flote. Y por otro, tienes a la prensa y a los fans que te preguntan y preguntan por tu ex, o por alguien con quien se te relacionó. Es agotador, ¿no? Y si encima esa persona también está triunfando como Demet, que le va genial, pues la comparación es inevitable. Entonces, cuando él dice nunca seré rival, no es solo una frase hecha. Es como si estuviera diciendo, Demet es una colega talentosa, yo soy yo, tenemos nuestras carreras y no hay ningún tipo de enfrentamiento. Dejen de ponernos en el mismo saco de competición. Lo que le atormenta es probablemente que la gente no entienda esta separación, que siga buscando una historia donde no la hay, o peor, que se imagine una rivalidad negativa entre dos artistas turcos que al final son compañeros de profesión. Es una forma elegante pero a la vez muy contundente de poner límites. Y nos deja pensando, ¿verdad? ¿Será que aún guarda un cariño especial y no quiere que esa relación se empañe con un supuesto pique profesional? ¿O es simplemente una estrategia para desviar la atención y centrarse en sus metas? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esta declaración de Can Yaman es una señal de respeto profesional, o hay algo más detrás de esa palabra que lo atormenta?